Muy bien, gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos van a ver a través del video. Y todos juntos nos disponemos a seguir aprendiendo de la palabra. Estamos hoy en Jeremías capítulo 24. Jeremías capítulo 24. Y este tema realmente va a apelar a las circunstancias que pasamos. Tiene que ver mucho con las cosas que de una u otra forma muchas veces las sufrimos, muchas veces las pasamos, ¿no? Nuestro tema de hoy: Dios usa la disciplina para bien. Dios usa la disciplina para bien. Y yo, para comenzar, quería un poquito distinguir entre dos palabras que a veces las usamos casi como sinónimos, ¿no? Decimos disciplina y hablamos también de castigo, ¿no? Seguramente tú habrás escuchado las dos palabras, usarlas de un modo indistinto. Yo te voy a hacer leer un texto para que podamos entrar a nuestro tema, ¿no? Dice Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12, lo siguiente. Si te demoras en buscarlo, yo te lo voy a leer rapidito. Dice así: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Correcto? Este es el texto que está en la Reina Valera, que es la Biblia que normalmente usamos. Y cuando tú escuchas esta palabra, castigo, ¿no? Que Jehová al que ama castiga, nuevamente, a veces esa palabra castigo nos hace un poquito como recordar las malas experiencias que hemos tenido, ¿no? Y quién sabe, ¿no? A veces nos resistimos un poco por el tema de castigo. Y yo te quiero contar la diferencia que quiero hacer para poder entendernos bien, ¿ya? Cuando se utiliza el término castigo, normalmente, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un aspecto de Dios, que es un aspecto real, verdadero. ¿Qué aspecto? El Dios de justicia, ¿correcto? El Dios de justicia que mira nuestras vidas y que de pronto examina nuestro pasado. ¿Y en el pasado qué vamos a encontrar? Faltas, pecados, ¿no? Ofensas contra Dios. ¿Y qué merecemos? Su castigo, ¿correcto? Eso es real y lo merecemos. Por eso que Él es un Dios justo. Y cuando Él aplica un castigo, lo hace en justicia, no en exceso, en justicia. Apuntando a hacer justicia del acto pasado, del pensamiento pasado, de la situación pasada, ¿correcto? Y ese es un aspecto de la verdad. Pero el otro aspecto, y es el que quiero un poquito mencionar y el que vamos a tratar de desarrollar acá, tiene que ver con el aspecto de ver el acto de Dios no solo como un castigo, que es real y que sucede, sino también como una disciplina. Pero ¿cuál es el énfasis? ¿Cuál es la diferencia? Que el castigo apunta a lo pasado y ejecuta la justicia en lo pasado, ¿correcto? Cuando quiero hacer la diferencia, voy a hablar de la disciplina apuntando al futuro. Y ya no al aspecto del Dios justo, que es verdad y que es real, sino al aspecto del Dios de amor, ¿correcto? Que se preocupa por ti, que sabe la situación que estás pasando y que ahora va a aplicar su disciplina. ¿Para qué? No para recordarte el pecado pasado, sino ¿para qué? Para hacer un cambio en tu vida, para que tu vida hacia el futuro sea diferente. Muchas veces nos quedamos solamente con el pasado y nosotros mismos tomamos la actitud de ser justos y alguien comete una falta y le doy con todo. Pero ¿qué sucede? Pasa el tiempo y vuelve a ser lo mismo, ¿correcto? Hoy queremos aprender el otro lado, que es la disciplina. Cuando Dios, mirando al futuro, va a actuar sobre ti. Seguramente vas a pasar situaciones muy difíciles. Vas a sentir el ajuste de Dios. Pero no solo por el pasado, sino por tu futuro, porque Él quiere que cambies. ¿Qué te parece? El Dios que tenemos mira tu pasado, pero también tu futuro. Y va a tomar acción en la vida, a veces de una manera muy fuerte y dolorosa. ¿Pero para qué? Para que ese futuro sea un futuro mejor. Un futuro en el cual se cumple el proyecto y el plan de Dios. ¿Qué te parece? Por eso que cuando tú lees Proverbios 3:11, en otras versiones lo lees así. Dice así. La Nueva Biblia de las Américas dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. La Nueva Versión Internacional dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Yo te animo a que veamos las situaciones difíciles que nos pasan, que tú lo puedes sentir como el azote de Dios. Sí, es cierto, porque Dios es justo. Pero también velo como esa disciplina de Dios, que te hace pasar por esos momentos para que tu futuro sea diferente, para que haya actitud de cambio, para que realmente ese carácter pueda sentir realmente el trabajo de Dios y sea diferente. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas en este recorrido que vamos a hacer? ¿Sí?
Y vamos a hacerlo juntos, a través de la palabra. Porque aunque yo te lo he mencionado en pocos minutos, Jeremías en el capítulo 24 lo va a desarrollar. Y lo va a desarrollar de una manera bien gráfica, bastante entendible. Y nos va a mostrar realmente tantas cosas que tenemos que aprender. Nuestro tema de hoy, acuérdate, es Dios usa la disciplina para bien. Y tenemos que aprender eso. Ok. Como introducción vamos a leer el versículo 1 del capítulo 24 de Jeremías. Lee conmigo, por favor, abre tu Biblia. Dice así. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. ¿Qué te parece? Tú y yo queremos ver a Dios obrando esa disciplina en nuestra vida para bien. Yo sí lo quiero, ¿correcto? El primer paso que necesitamos, hermanos, es lo primero que necesitamos, ¿cuál es? Es entender algo que lo he escrito allí. Dios guía la historia. Cuando tú lees un título así, como que de pronto te suena una clase más, teoría. Sin embargo, recuérdate que lo que estamos leyendo acá, que sucedió, para redondear cifras, hace 2600 años, ¿no? Más o menos, porque tengas una idea, ¿correcto? Cuando Jeremías lo está escribiendo, o lo está compartiendo, lo está enseñando, es algo real, es noticia actual. El imperio de ese momento, ¿quién era? Babilonia. La cabeza visible del poder, ¿quién era? Nabucodonosor. El rey en Jerusalén, ¿quién era? Ahí te da todos los detalles, si te das cuenta, ¿no? Te habla de Jeconías, que era hijo de Joacim, etc. Y te da los detalles. ¿Y sabes por qué es importante entender esto? Porque, ¿sabes? Algo sucede en nuestra vida, hermano. Llegamos al Señor, pasa el tiempo y de pronto nos acostumbramos a que las cosas de Dios son esas cosas que suceden los domingos dentro del culto. Pensamos como que Dios está encasillado en las 4 paredes del templo. Como que estas cosas son cosas espirituales y no tienen nada que ver con las cosas de alrededor. Jeremías, a través de su palabra, viene a decirnos, entiende, Dios guía la historia. Dios no tiene límites. Dios no tiene complejos ante la gente poderosa. Y por eso que menciona a Nabucodonosor, el hombre más poderoso de ese tiempo. Y es más, si tú vas al capítulo 25, el siguiente, y lo lees a detalle, vas a encontrar una frase que de pronto te va a sorprender. Y llama a Nabucodonosor mi siervo. Y uno pensaría, wow, ¿cómo que Nabucodonosor mi siervo? Era un rey pagano, por supuesto, era un hombre cruel, los historiadores lo presentan así. Era muy hábil para la conquista, pero era muy cruel, ¿correcto? Pero Dios le llama en el capítulo siguiente a Nabucodonosor mi siervo. Está escrito. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Y es que Jeremías quiere comenzar su exposición, quiere comenzar todo ese desarrollo planteando las cosas claramente. Si pasa algo en el mundo, no es que se le escapó a Dios, ¿no? Si de pronto el pueblo de Dios es aplastado literalmente, militarmente por los de Babilonia, no es porque Dios está molesto o se fue por otro lado a mirar. No, no. Dios guía la historia, ¿correcto? Y si Babilonia aplastó la ciudad de Jerusalén, es porque Dios se lo permitió. ¿Entendemos? Y tú y yo tenemos que comenzar a entender la historia de la manera que Dios lo presenta. Él es el rey, Él mueve los tiempos, Él pone reyes y quita reyes. Ese es el Dios de la Biblia. Cuando tú comienzas a entender eso, ¿sabes qué pasa? Que de pronto te das cuenta, no es que soy una víctima de las circunstancias, no es que pobrecito de mí, cambiaron de jefe y ahora me va mal. No es que pobrecito de mí, a alguien, un delincuente se le ocurrió entrar a robar mi casa y ahora me perjudicó para tiempo. No es que pobrecito de mí, mira, me tocó a esta persona conocer y se arruinó mi vida. Hermano, recuerda algo. Dios guía la historia. Dios no tiene ningún problema en usar al hombre más poderoso en el tiempo bíblico. ¿Para qué? Que era Nabucodonosor. ¿Para qué? Para sus propósitos. ¿Te das cuenta? Entonces tú y yo tenemos que comenzar a entender y decir, oh Señor, ayúdame a que mi mente un poquito entienda quién eres tú, ¿correcto? Dios es el Dios de la historia, hermano. No tiene ninguna limitación, no tiene ningún complejo, no tiene ninguna restricción para usar al hombre más fuerte de ese tiempo como su siervo. Tú me dirás, pero pastor, ¿cómo es que es su siervo?
te voy a explicar y te vamos a explicar a detalle lo que está pasando. Pero quiero que lo veas desde los ojos que Jeremías quiere que lo hagas. Dios en los cielos, gobernando la historia, moviéndolo toda circunstancia para cumplir sus propósitos. ¿Qué te parece? Lo vamos a hacer así, ¿correcto? Y cuando lo hacemos así, ahora podemos entender realmente que Dios, en su soberanía, usa la disciplina para bien, ¿correcto? Y vamos a entenderlo, vamos a ir paso a paso, no te preocupes, vamos a ir paso a paso. Esto lo vamos a hacer a través de 3 puntos, tres verdades que quiero que tú te las lleves, ¿no? Si tienes forma de apuntar, apúntalos, porque necesitamos que tú te quedes con esas 3 verdades. La primera, discierne entre lo bueno y lo malo. Tú y yo somos llamados ¿a qué? A aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Tú me dirás, pastor, esa palabra discernir no la conozco, ¿ok? ¿Qué es discernir según el diccionario? Distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. En otras palabras sencillas, cuando te digo tienes que discernir, ¿qué quiere decir? Distingue, esto es bueno, esto es malo. Distingue, esto sirve, esto no sirve. Separa, esto sí, esto no. ¿Te das cuenta? Esa capacidad, ¿sabes qué? Muchas veces la perdemos porque no la usamos. Y de pronto, Isaías utiliza una frase interesante, dice, a lo malo llamamos bueno. ¿Qué te parece? A lo bueno llamamos malo. ¿Por qué? Porque perdimos el discernimiento. Ya no distinguimos. Y tú y yo somos llamados ¿a qué? A aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Estas palabras, si te das cuenta, se usan varias veces en la Biblia. Te voy a presentar algunas nada más. No la dudes, yo te la digo. Levítico 10:10 te dice así, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ahí te das cuenta, ¿no? Necesitamos discernir para separar santo y lo profano. Cuando Salomón, el hombre más sabio de la tierra, le está pidiendo a Dios, ¿te acuerdas? ¿No? Está orando y está pidiendo, él va a ser el rey. Mira su oración, parte de su oración dice así, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para, escucha, discernir entre lo bueno y lo malo. Esa es parte de la oración de Salomón y por eso le gustó tanto a Dios esa oración, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? 1 Reyes 3:9. Y tú puedes ir leyendo, la oración continúa. Necesitamos discernir, separar lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que sucede? Este discernimiento entre lo bueno y lo malo no solamente es a nivel físico o emocional o social, sino más bien a nivel espiritual. Y por eso que 1 Corintios 2:14 te va a decir esto. Nuevamente, te lo leo rápidamente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Perdemos el discernimiento espiritual, perdemos la perspectiva, no sabemos qué es bueno y qué es malo, nos confundimos, y ahí comienzan los problemas. ¿Correcto? Dios va a usar la disciplina para bien, pero necesitamos construir esto paso a paso. Y lo primero, Dios no tiene límites, Dios es el Dios de la historia, Dios es el que manda, Él es el soberano. Lo segundo, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Discernir, saber discernir qué es bueno y qué es malo. Y aunque parece obvio, no es tanto así. Vamos a ver algunos casos. Lee conmigo Jeremías 24:2, por favor. Jeremías 24:2. Mira lo que dice. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. ¿Qué es lo que sucede? Dios quiere dar lecciones claras, que queden en la mente. ¿Y qué utiliza? Cosas gráficas, tangibles. Delante de Jeremías, él ve, ¿qué cosa? 2 cestas. Imagínate, yo quiero que utilices tu imaginación. 2 cestas. En una cesta, en la primera cesta, ¿qué encuentra? Higos buenos, muy buenos, ¿correcto? Y en la segunda cesta, ¿qué encuentra? Higos malos, muy malos, ¿correcto? Eso está allí, frente a Jeremías. Él lo está viendo. ¿Qué pasaba con los higos buenos, muy buenos? Dice que eran como brevas. Esta palabrita es para referirse a los primeros frutos, que son muy dulces, que son los mejores. ¿Y qué pasaba con los higos muy malos? Dice que de tan malos no servían ni para comer, tenían que desecharse, ¿correcto? Entonces cuando tú ves 2 cestas, y es tan evidente que unas son excelentes para degustarlas, y otras son, wow, esto no, ni lo toco porque ya no sirve ni para comer, ¿correcto? Aparentemente está allí, ¿no? Aparentemente está claro el ejemplo. Pero vamos a ver si es así. Avanzamos un poquito más. Mira lo que sucede.
En el versículo 3 de Jeremías 24 dice así: y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Mira, Dios está hablando con Jeremías y le está diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué responde Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Tú me dirás, respuesta correcta, porque efectivamente había dos cestas. En una había higos buenos, muy buenos, y en una había higos malos, muy malos. ¿Es correcta la respuesta? Sí, pero no suficiente. Y por eso necesitamos desarrollar el discernimiento, comenzar a discriminar, saber qué es bueno, qué es malo, ¿correcto? ¿Por qué crees que Dios le dice, ¿qué ves? Era evidente que había dos cestas con fruto bueno y con fruto malo, era evidente. Pero ¿por qué Dios le dice, ¿qué ves? ¿Sabes por qué? Porque Dios no está interesado en el fruto físico. Él está utilizando esa cesta de fruto bueno para representar algo, que va a ser una lección espiritual poderosa, y que eso lo tenemos que llevar. Entonces, acuérdate algo, hermano. A veces nos quedamos solamente en lo externo, en la apariencia, en lo evidente. Pero Dios quiere que aprendamos a discernir lo espiritual. ¿Te das cuenta? Y tenemos que ir más allá. Y eso no es sencillo. ¿Y por qué crees que no es sencillo? Hay cosas que a veces en nuestro quehacer dejamos de hacer, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Biblia, ¿no? Ya leemos una parte, otra parte, y de pronto el domingo lo abrimos y lo volvemos a buscar la Biblia, ¿cuándo? El otro domingo, justo antes de salir, ¿no? ¿Dónde han puesto mi Biblia? Toda la semana escondida, ¿no es cierto? ¿Por qué? No hay esa costumbre. No recibo esa palabra de Dios. Y después quiero decir, Señor, ¿por qué no puedo discernir? ¿Te das cuenta? Circunstancias que pasan allí, ¿no? Yo quiero mostrarte algunas de las cosas que impiden que aprendamos a discernir. Vamos a comenzar la primera. Vamos. ¿Qué impide discernir entre lo bueno y lo malo? Te estaba mencionando la primera. ¿Cuál es la primera? Ignorancia. Cuando hablamos de ignorancia, permíteme decirte, no estamos hablando que de pronto tú me digas, pastor, perdóname, pero yo no acabé la primaria y por eso yo no sé discernir. No, 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 no. Porque en la Biblia no hace ese tipo de restricción. Recuerda que las personas que Dios llama, que Jesús llama como sus discípulos, ¿quiénes son? Gente sencilla. Lo más sencillo que había en ese tiempo, ¿no? Cuando Pedro y Juan son presentados ante el Sanedrín, la gente más erudita del tiempo de Jesús, los miran y escuchan hablar y dicen, estos son gente del vulgo, dice, ¿no? Lo menosprecian. Porque así somos nosotros en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cuánto sabes y te valoro, ¿no? ¿Qué grado académico tienes? Pero para el Señor no. Cuando hablamos de ignorancia acá, estamos hablando de la ignorancia de ¿qué? De su palabra, del conocimiento de Dios, de los principios bíblicos. Y tengo que decirte algo, hermano. A veces pasamos años en la iglesia, pero en nuestro corazón no hay ese conocimiento bíblico, más bien hay ignorancia. Y tú me dirás, no, pastor, yo todo el día escucho canciones cristianas. Y qué bueno que escuches canciones cristianas, pero ¿sabes qué? No necesariamente esas canciones cristianas, que pueden tener una melodía muy bonita, tienen el contenido bíblico que tú necesitas para alimentarte, ¿correcto? Tú necesitas alimentarte ¿de qué? De la palabra, ¿correcto? Esa palabra te va a hacer tener ese conocimiento de Dios. Si la Biblia está cerrada, ¿qué vas a tener? Ignorancia del propósito de Dios, ignorancia de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y cuando uno ignora eso, no vas a discernir entre lo bueno y lo malo. No vas a discernir, ¿no? Para ti todo va a ser igual. Para ti no, todo te vas a quedar en la superficie. Vas a estar mirando las dos cestas y ¿qué vas a decir? Sí, acá hay una cesta de higos buenos y higos malos. Caso acabado, me voy a hacer otra cosa. Y Dios va a decir, no, 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 no. Yo quiero que aprendas a discernir. Yo quiero que entres a lo profundo. Yo quiero que entiendas lo que está atrás de esta enseñanza. Y lo que bloquea eso es cuando ignoramos su palabra. Pero no solo eso, vamos a lo segundo. Lo segundo es nuestras emociones, hermano. Y nuestras emociones son otra cosa que bloquea el poder discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Porque reaccionamos mucho, ¿no? A veces, y esto ha sucedido, ustedes lo pueden ver seguramente en varios casos, en su experiencia en otros lugares, cosas así. Les voy a contar algunas de ellas, ¿eh? Vamos a suponer. Imagínate que de pronto una familia viene a la iglesia, ¿correcto? Y de pronto esa familia que está participando, uno de ellos, de los miembros de la familia, hace cosas malas, se aparta del Señor, ¿correcto?
Y la familia sabe, porque la familia están conviviendo, ¿no? Saben que está apartado del Señor. Pero cuando se les llama la atención a esa persona que está en mal camino, ¿qué sucede con la familia? Lo defiende, ¿no? Sale a relucir, ¿no? No, es mi hijo, mi esposa, mi cuñado, mi familia, no sé qué sea, ¿no? Y lo defendemos. Nubla, ¿correcto? Discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Qué predomina? La emoción, ¿correcto? Otro ejemplo para que lo captemos, ¿no? De pronto nosotros estamos frente a una circunstancia que nos molesta, ¿no? ¿Y por qué nos molesta? Porque despierta en ti esa cólera, esa ira. O sea, esto me molesta. Y cuando tú te molestas por algo, se nubla tu pensamiento y ya no discernes bien. ¿Y cómo te das cuenta que no discernes bien? Porque tus reacciones son explosivas, porque tus palabras no son las que tú querías hacer. Y cuando, escucha, cuando pasa la emoción de la cólera, viene el remordimiento. ¿Por qué dije eso? ¿No? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué di este paso? ¿Te das cuenta? Tú quieres aprender a discernir bien entre lo bueno y lo malo, cuídate de las emociones. Las emociones te nublan. Las emociones te hacen dar pasos precipitados. Las emociones hacen que de pronto no puedas distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero no solo eso, vamos al tercero. El orgullo. ¿Sabes qué sucede? Cuando tú estás en una situación, llamémoslo así, candente, ¿no? Problemática. De pronto pasa el tiempo, comienzas a meditar, comienzas a obtener más información y te das cuenta de algo, que tú no tenías razón. ¿Y qué te tocaría hacer? Pedir perdón, ¿no? Decir, me equivoqué, me excedí, perdóname, ¿no? Pero ¿por qué no lo hacemos? Por orgullo, hermanos, ¿no? En tu mente ya tú sabes, sí, me excedí, no debía hacerlo, tomé una mala decisión. Tengo que dar el paso de la reconciliación, del perdón, de sanar, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por el orgullo. ¿Qué te parece? Y eso impide que tú discernas entre lo bueno y lo malo, porque de pronto en tu mente ya te dijo, esto está mal, pero tu orgullo te impide. No, yo nunca me puedo retractar. No, yo no me equivoco. No, otros tendrían que hacerlo, yo no. El orgullo te bloquea. ¿Quieres aprender a discernir como Dios quiere? Ese corazón tiene que ser humilde, hermano. Si te equivocaste, pide perdón, ¿no? Si cometiste una mala decisión, retráctate y vuelve atrás, ¿no? Asume lo que hayas hecho, pero asúmelo y di, me equivoqué. Si no hacemos eso, simplemente lo que hacemos es olvidar que Dios quiere que tú discernas bien entre lo bueno y lo malo. Y decimos, no, yo me equivoqué, sigo en lo malo. Me sigo en lo malo. Error, peligro. Cuarto, ¿qué impide discernir entre lo bueno y lo malo? La presión social. Cuando hablo de presión social puede ser, ¿no? Tus compañeros de estudio si estás estudiando, tu compañero de trabajo si estás en la oficina, tu comunidad, tu familia, aún en la iglesia, ¿no? Yo quiero que entendamos algo, hermano. A veces nosotros queremos vivir por democracia, ¿no? A ver, ¿qué dicen todos? A ver, todos, ¿no? Y si todos dicen algo, lo hacemos. No, hermano, en las cosas de Dios no se vive por democracia. ¿Por qué vivimos nosotros? Por los principios bíblicos. Y por eso es importante que venzamos los anteriores, que es la ignorancia y la emoción, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que entender, es decir, mis decisiones, lo que yo voy a entender de parte de Dios, que es bueno y malo, no depende de que todos coincidan conmigo, ¿correcto? No depende. Quiero que quede claro. Es a veces triste ver que personas en una familia, alguien se molesta contra alguien, ¿no? ¿Y qué hace? Me voy, ¿correcto? ¿Y qué hace la familia? Nos vamos con él, ¿no? ¿Por qué? Por la presión social. ¿Se da cuenta? Yo quiero que entendamos, tenemos que aprender a discernir entre el bien y el mal. Y eso se va a bloquear cuando nosotros seguimos la presión. A ver qué dicen los otros, qué van a hacer los otros, qué va a hacer mi líder, qué va a hacer mi pastor, qué va a hacer la gente que me influye. Eso no, hermano, eso no es tan importante. ¿Qué es más importante? Distingue tú el bien y el mal a la luz de la palabra de Dios. Y si todos dicen que no y tú, la palabra de Dios dice que sí, tú te mantienes firme en lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Nos entendemos? Uno más, vamos. ¿Qué impide discernir entre el bien y el mal? La falta de oración, hermano. Cuando tú y yo no oramos, ¿qué va a pasar?
nos volvemos insensibles para las cosas espirituales. Y no discernimos bien, ¿no? ¿Y qué sucede? De pronto comienzas a cambiar dos términos, ¿no? Vamos a poner ejemplos. De pronto te pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas en casa? Y tú piensas, bueno, tenemos la comida, todo abundante, la casa está bien bonita, tenemos todo lo que necesito en lo físico, ¿correcto? ¿Y tú qué me dices? Estamos bien. Sin embargo, Dios quiere que tengas discernimiento más allá de lo físico. Y el discernimiento más allá de lo físico, ¿qué te diría? Pero realmente hace tiempo que no oro con mi esposa. Realmente estamos distanciados, ¿no? Realmente con mis hijos cada uno está por su lado, ya no me respetan. Y no nos damos cuenta de eso. ¿Te das cuenta? Por eso necesitamos discernimiento para saber qué está bien y qué está mal. Y a veces solamente nos quedamos en lo superficial. Jeremías está frente a dos cestas. Una cesta de higos buenos, otra de higos malos. Él en su respuesta él dice, mira, me di cuenta, este están bien y este están mal. Y él quería como que de pronto ya está bien. Pero Dios no dice, no, vamos a aprender a discernir más allá. Vas a darte cuenta que estos solamente son símbolos. Y atrás de eso hay tremendas enseñanzas que tú y yo tenemos que aprender. ¿Cómo distinguimos entre lo bien y el mal? Venciendo estas cosas, sabiendo que están acá. Hermano, si tú le das espacio en tu vida a estas cosas, si esto es real en tu vida, no vas a poder discernir con exactitud. Vas a vivir confundido. Vas a depender de lo que otros decidan. Y si otro se equivoca, tú vas a seguir atrás de esa persona en el error. Pero no. Hoy día tenemos que aprender a discernir como el Señor quiere. Ahora, volvemos al pueblo que estaba allí, que había sido derrotado por Babilonia. Alguien que no tenía discernimiento claro, ¿qué hubiera dicho? ¿Sabe lo que hubiera dicho? Lo que sucede es que nosotros somos una ciudad pequeña, ¿no? Un pueblo que no tiene ejército. Babilonia es un imperio muy potente, muy fuerte, entonces, y el rey Nabucodonosor es muy ambicioso, entonces, naturalmente, pues somos víctimas de la ambición de Nabucodonosor. Y por eso estamos sufriendo todo eso. Muchas personas pueden haber pensado eso. ¿Y eso qué significa? Que se quedaron viendo solamente el cesto de las buenas y las malas, y se quedaron ahí, lo evidente, ¿correcto? Pero yo te quiero, contigo, caminar juntos y descubrir y pedirle a Dios discernimiento para ver más allá. Te voy a leer el texto que está en Jeremías 21, del 5 al 7. Jeremías 21, del 5 al 7. Solo te lo leo, escúchalo. Dios está hablando a su pueblo y le dice, pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y a los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre de la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Esto es capítulo 21. Yo les pregunto, cuando tú lees esto, ¿comienzas a discernir realmente lo que está pasando? Jerusalén no ha caído por la ambición de Nabucodonosor. Jerusalén no está en ruinas porque el imperio de Babilonia es muy poderoso y que no había forma de resistirlo. No, hermano, no. Si piensas así, no estás con discernimiento. Te has quedado solamente mirando el cesto de higos buenos y higos malos. Dios quiere que tú vayas más allá. Mira lo que dice Jeremías 25, del 8 al 9. Escucha. Dice así, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escucha, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, escucha, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¿Qué te parece? El Dios de la Biblia usa a Nabucodonosor y lo llama su siervo. Y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores y contra todas esas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Después de leer esos textos, hermanos, ¿podemos discernir las circunstancias que están pasando? Lo que está sufriendo Jerusalén a manos del imperio de Babilonia, ¿es solamente un tema político-militar nada más? ¿Es fruto solamente de la ambición de Nabucodonosor? El Señor dice, no. El Señor dice, yo estoy peleando contra mi pueblo. Yo estoy trayendo a este hombre y yo lo estoy llamando mi siervo porque él ha cumplido mi propósito.
Él va a ser el azote de Dios contra su pueblo. ¿Qué te parece? Tenemos que aprender a discernir, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque si no entiendes estas cosas y estarías en Jerusalén en ese momento, ¿qué dirías? Pobrecito de nosotros. Somos un pueblo débil. Dios se olvidó de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Busquemos una forma de escaparnos. Hemos oído que en Egipto ahí podemos escaparnos. Vámonos por allá. ¿Te das cuenta? Pero la perspectiva correcta, ¿cuál es? Nuestro Dios es el Dios que guía la historia. Él controla. Si me pasa una circunstancia, como estaba pasando en el pueblo de Dios, en Jerusalén propiamente, es porque el Señor lo ha hecho. ¿Correcto? Y si tengo allí ante mí un enemigo, que sería Nabucodonosor, es porque Dios lo está usando para juicio. ¿Correcto? Y cuando tú comienzas a entender eso, comienzas a darte cuenta que rompes un poquito el límite que tenemos de las circunstancias, porque a veces nos quedamos en las circunstancias solamente y pasamos un paso más allá y nos damos cuenta que no es solamente las circunstancias, es que Dios está usando esas circunstancias para cumplir sus propósitos. ¿Y qué es lo que pasaba? El pueblo, mira, 100 años antes, Dios levanta profetas para que anuncie. Levanta Isaías predicando la palabra. No le hacían caso. Llega Jeremías, propiamente Jeremías. Jeremías tiene un ministerio largo, más de 40 años. Y Jeremías está predicando, anunciando, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Nada. Preferían escuchar a otros profetas que le decían, las cosas van bien, no necesitamos cambio. Y cuando llega el momento, Dios determina, es el momento de aplicar el juicio. Pero nuevamente, no es víctima el pueblo de Nabucodonosor, no es víctima del imperio de Babilonia. Es Dios cumpliendo sus propósitos usando a estas fuerzas como sus siervos. La perspectiva cambia y tu corazón tiene que entender y asimilar esto. Después que entendimos esto, después que aprendimos a discernir un poquito más allá, ahora vamos al segundo punto. Lo segundo es confiar en que Dios quiere tu bien. Y esto es importante, hermano. Cuando tú rompes esa idea de que eres la víctima, de que tú rompes esa idea de que no tengo nada que hacer ante un imperio como Babilonia, y de pronto te plantas bien y dices, no, el que manda en la historia es Dios. Y si Dios no hubiera permitido eso, Babilonia seguiría afuera, lejos. No podría, ¿correcto? Como sucedió siglos antes, 100 años antes. Asiria, el imperio sirio viene, había destruido a Samaria, había acabado con todos. Se planta frente a Jerusalén, la ciudad. Dios, no vas a entrar, ni una flecha vas a lanzar. Esa noche mueren 185,000 asirios, en una noche. El imperio sirio, en ese momento no había Babilonia, estaba Siria, vuelve de ahí. No había forma de mantenerse frente a Dios. Acuérdate, Dios es el que rige la historia. Si te pasa cosas, no es por víctima, es por propósito de Dios. Y ahora, cuando tú entiendes eso, vamos al punto 2. Confiar en que Dios quiere tu bien. Y acuérdate, sea cual sea la circunstancia, ¿qué hace? Tú tienes que confiar. ¿Qué cosa? Que Dios quiere tu bien. Y eso es tremendo cuando lo entendemos. Lee conmigo, por favor, Jeremías 24, del 4 al 5. Mira lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Para bien. Tú me dirás, pastor, se han equivocado. Jeremías se equivocó porque no es para bien, se los está llevando encadenados a Babilonia. Pero no, Jeremías se pudo haber equivocado en muchas cosas, pero cuando escribe la palabra, está inspirado por el Espíritu Santo de Dios y no se equivoca. Cuando él pone para bien, es para bien. Tú me dirás, pastor, no entiendo, ¿cómo es posible si el pueblo que está en Jerusalén, su ciudad se destruye, el imperio de Babilonia llega acá, los agarran, los llevan encadenados hacia Babilonia, y usted me va a decir que esto es para bien? No, lo que yo diga o no diga, no importa. El texto dice, para bien. ¿Te das cuenta? Ahora podemos entender un poquito más lo que implica el discernimiento, el no quedarnos con las circunstancias, el comenzar a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios pone frente a Jeremías un cesto de higos buenos, muy buenos, y otro cesto de higos malos, muy malos, y ahora comienza a explicarlo el propio Señor, ¿no? ¿Y qué está diciendo? Que los higos buenos, muy buenos, ¿quiénes son? Aquí lo dice, en este texto. Dice, como a estos higos buenos, así miraré, ¿a quiénes? A los transportados de Judá,
a los cuales eché de este lugar, la tierra de los caldeos. En palabras sencillas, hermano, Dios comienza a dar el significado de los higos buenos. ¿Quiénes son los higos buenos? Los que han sido transportados a Babilonia. Y tú dirás, no lo entiendo, pastor, no lo entiendo, no puede ser. ¿Cómo es posible de que sean higos buenos los que están siendo transportados? ¿Sabes por qué? Porque nosotros, cuando no tenemos ese discernimiento espiritual, nos quedamos con el externo y decimos, si estás siendo aplastado por un imperio, si estás siendo llevando cautivo, no puede ser algo bueno, eso es algo malo. Pero acuérdate, hermano, no importa la circunstancia, la pregunta no es qué circunstancia tan dolorosa estoy pasando, no, esa es la pregunta es, Dios está moviendo esta circunstancia, y si Dios está moviendo esa circunstancia, aunque sea dolorosa, es para bien. ¿Lo entendemos? El pueblo en Jerusalén está llevando cautivo a esta ciudad, lejos, miles de kilómetros. Ellos pensarían, porque la historia podría darles la razón. Escucha, te dije que 100 años antes, Asiria se presenta frente a Jerusalén y Dios obra y te tienen que ir, porque después de haber muerto 185,000 soldados asirios no había forma de sostener esa batalla y se van. Sin embargo, en ese mismo periodo, ellos venían de Samaria, que es el norte, y ellos habían destruido la ciudad de Samaria. Se habían llevado cautivos a los de Israel que vivían en el norte, en Samaria, y se los llevaron a Nínive, ¿correcto? Acuérdense, ese tiempo no había Babilonia. ¿Y qué pasó con ellos? Desaparecieron. ¿Te das cuenta? Se perdieron en la historia, nunca más se supo de ellos. ¿Correcto? 100 años después, estamos en el escenario en el que estamos hablando ahorita, viene Nabucodonosor, destruye la ciudad, lleva cautivos a la gente, se los está llevando ya no a Nínive, sino a Babilonia. ¿Y qué sucede? Podrían pensar lo mismo, ¿no? Se acabó, exterminio, nos perdemos en la historia, ya no volveremos más, se acabó. Eso es lo que podían pensar. Y tendrían razones humanas, sí, porque sus hermanos del norte les pasó eso. Pero yo quiero que mires algunas cosas importantes. Mira lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Como a estos higos buenos, ahí es cuando lo relaciona, los higos buenos son los que han sido llevados cautivos a Babilonia, ¿no? Pero yo quiero que captes lo que dice acá. A los cuales eché de este lugar. ¿Quién es el que echó? Porque a veces nos confundimos, decimos, no, el que nos echó de nuestra tierra ha sido Nabucodonosor. Pero el texto no se equivoca, el texto está diciendo algo. Dios está hablando y Dios está diciendo, a estos que se han ido cautivos, yo los eché. ¿Y quién está hablando? Dios. Tú miras, pastor, pero ¿no es un Dios de amor? ¿No es un Dios bondadoso que tiene paciencia infinita? ¿Cómo es posible que Él pueda arrancar a ese pueblo y se los está mandando a Babilonia? Porque Él lo dice, Él los echó. ¿Correcto? ¿Sabes por qué? Porque sí, Él es un Dios de amor. Él es bondadoso y perdonador, pero también es un Dios justo, ¿no? Y es un Dios santo. Y cuando Él determina el castigo del pecado, lo va a hacer. Porque Él está viendo el pasado de ese pueblo y está diciendo, no, esto no puede pasar así. Este pueblo tiene que cambiar, este pueblo tiene que recibir escarmiento por lo que ha hecho. Pero no solamente está viendo el castigo por las cosas del pasado, sino que Dios también quiere disciplinar a su pueblo y comienza a ver su futuro. Y dice, para que haya un futuro para este pueblo, no lo puedo hacer, no lo puedo tolerar. No puedo cerrar los ojos simplemente al pecado. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que experimentar esto. Tiene que pasar por esta disciplina. Y eso va a cambiar su corazón. Y cuando vuelva, va a ser diferente. ¿Qué te parece? Dios actuando, Dios tomando el control. Y eso nos va a servir ¿para qué? Para entender más verdades. Seguimos avanzando, por favor. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Este es un texto muy bonito, mira. Porque pondré mis ojos sobre ellos, ¿para qué? Escucha, ¿para qué? Para bien. Y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcas que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿De quién está hablando? De estas personas que se están yendo cautivas
a Babilonia. ¿Van a morir muchos en el camino? Por supuesto. ¿Van a ser tratados como esclavos? Por supuesto. Tú miras, ¿y dónde está Dios? Dios está desarrollando un plan. Y aquí en estos versos nos está abriendo un poquito Dios para que entendamos, para que tengamos ese discernimiento espiritual de cómo está obrando. Vamos avanzando. Lo que viene a continuación es el mismo texto, solamente que lo he separado para que sea más claro en nuestra mente. Lo primero que Dios hace, mira lo que dice: pondré mis ojos sobre ellos. Tú me dirás, Señor, ¿cómo es posible que tú me digas pondré mis ojos sobre ellos si estoy con las cadenas y me estoy yendo a una ciudad desconocida? ¿Y Dios qué dice? Él está diciendo, yo estoy mirándolos. Y yo quiero que captes esa figura como cuando de pronto tú tienes un hijo que está ya aprendiendo a caminar, ¿eh? Ya no es de brazos, sino que está caminando, y tú lo tienes en la sala, ¿correcto? No estás con él, no estás pegadito, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás mirando. ¿Y qué vas a hacer? Lo estás cuidando, lo estás mirando, no lo estás tocando, estás mirando los alrededores, si hay algún peligro, si necesita algo, tu atención, tú lo estás mirando, ¿correcto? Y seguramente en ese caminar se va a caer, ¿y qué vas a hacer? Lo sigues mirando porque tú quieres que él se levante, ¿no es cierto? Y si necesita ayuda, lo vas a salir a ayudarlo, pero tú lo estás mirando. Dios está mirando a su pueblo. Tú me dirás, pastor, pues yo quiero no solamente que me mire, sino que rompa estas cadenas. Lo va a hacer, pero él tiene que, antes de romper las cadenas físicas que tenían por Babilonia, él quiere romper las cadenas del corazón, que están esclavos del pecado, ¿correcto? Y necesitaban pasar por eso. Segundo, el plan de Dios que incluía, él dice, los volveré a esta tierra. Muchos de ellos tenían referencias de que al reino del norte, ¿correcto?, que su capital era Samaria, que Asiria los había destruido en su momento y que se los había llevado cautivos lejos a Nínive, nunca más volvieron, ¿correcto? Y se perdieron, nunca más. Ellos podían tener ese recuerdo. Con nosotros va a pasar lo mismo. Pero Dios, ¿qué dice? Los volveré a esta tierra. ¿Te das cuenta? Ellos tenían garantía, ¿no? ¿Había un contrato firmado? No. ¿Qué es lo que le sustento? La voz del profeta, ¿no? Y el profeta fue claro y le dijo, 70 años. 70 años ustedes van a pasar por esta cautividad. Y a los 70 años, Dios garantiza, van a volver. ¿Humanamente era posible? No había forma. Babilonia era el imperio de momento. No había alguien que le haga la competencia. En el tiempo de Jeremías, cuando él predicaba que vuelvan a Dios, cuando él predicaba que se arrepientan, ¿saben qué decían los falsos profetas? Se levantaban y decían, no te preocupes, Egipto nos va a ayudar. Egipto nos va a ayudar. Terrible error. Vine a Babilonia, arrasó con Egipto. ¿Se das cuenta? Así era de fuerte Babilonia. Ahora, Dios dice 70 años y vuelven. Uno diría, pero no hay forma. ¿Quién va a poder luchar? ¿Cómo vas a poder salir del poder de Babilonia? Dios lo hace. Levanta otro imperio. El imperio persa. ¿Qué te parece? Toca el corazón de otro hombre también lejano de Dios. Pagano, Ciro. ¿Y qué decreta Ciro? Cuando él ya había dominado a Babilonia. Los judíos vuelven a su tierra. ¿Por qué? Porque acuérdate, nuestro Dios no es el Dios de cuatro paredes. Nuestro Dios no es el Dios del culto dominical. ¿Nuestro Dios qué es? El Dios de la historia. Y Él no tiene complejos, hermano. Él puede usar al hombre más poderoso como Nabucodonosor, como su siervo, y Él puede usar a Ciro, el que venció a los de Babilonia, y lo utiliza para sus propósitos. ¿Qué te parece? Y Él lo cumple. Tercero, el plan de Dios que incluye, los edificaré y no los destruiré. ¿No? Tú me dirás, pastor, pero toda la muralla está caída, no hay forma que ellos puedan levantarse. Es más, allí tenían enemigos, gente, vecinos alrededor, que querían el mal de Jerusalén. Pero Dios, ¿qué hace? Dios toca el corazón de otro hombre, Nehemías, ¿correcto? Un copero. ¿Él tendría el dinero para levantar, edificar? No, pero él servía a un rey. Y Dios toca esa circunstancia, ¿para qué? Para que este rey envíe a Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Qué te parece? Cuando Dios promete algo, no te preocupes en sumar y restar. ¿Quién va a garantizarlo? ¿Quién va a dar la economía? ¿Quién va a dar el sustento? Dios, porque Dios es el que lo garantiza. Y por eso Él dice, los edificaré y no los destruiré. ¿Avanzamos? Y es más, los plantaré y no los arrancaré. Tú miras, pero pastor, Israel no es un lugar donde está todo perdido, que hay peleas y todo lo demás. Por supuesto, es una zona de conflicto. Pero si tú lo miras
Y es bien interesante la figura. ¿Por qué? Porque esto que te estoy contando sucedió hace 2600 años, más o menos, para tener una cifra redonda. 2600 años, es lo que te estoy contando. Y cuando ellos vuelven, edifican la ciudad, levantan el templo, plantan, cultivan, Dios permite eso, ¿hasta qué? Hasta al año 70 después de Cristo. ¿Sí? O sea, para tener una idea, unos 40 años después de que Jesús ascendió a los cielos, para tener una idea, ¿correcto? Ahí es cuando viene otro imperio, Roma, y destruye el templo, destruye Jerusalén, y ahí es cuando el pueblo de Israel se dispersa. Por todos lados, dispersados. Hasta 1948, cuando el pueblo de Israel vuelve nuevamente a su tierra. Entonces tú te das cuenta, ¿cómo es posible que suceda eso? Porque Dios es el Dios de la historia. Y si Él prometió, yo los plantaré y no los arrancaré, es que aunque físicamente puedan salir, Dios los va a traer y los va a poner en su sitio. ¿Qué te parece? Tú tienes que tener esa certeza, hermano. Mis circunstancias pueden ser dramáticas. Humanamente no tenemos una salida, pero no dependemos de mi capacidad. ¿Dependemos de qué? De lo que Dios quiere hacer. ¿Y tú y yo qué tenemos que hacerlo? Dios mío, yo quiero estar sintonizado a tu plan. Es doloroso, pero yo quiero estar allí, ¿no? Yo quiero participar. Me merezco el castigo, sí, pero yo voy a disfrutar de cada etapa de este plan. ¿Por qué? Porque sé que va a ser para bien, hermano. Para bien. Tú me dirás, pastor, pero duele. Duele, sí. ¿Pero por qué es necesario? Por la dureza del corazón. Por eso es necesario. Pero no solo eso, vamos. Dice, les daré corazón para que me conozcan. Tú me dirás, pero pastor, ¿ellos no eran pueblo de Dios? ¿No llevaban sus ofrendas al templo a celebrar? Sí. Pero muchas veces podemos caer en la rutina. Aún venir al culto en rutina. Ofrendar en rutina, ¿no? Hacer las cosas de Dios en rutina. Predicar en rutina, ¿correcto? Por eso que Él dice, no, tenemos que hacer un cambio. ¿Y cuál es? Les voy a dar un corazón, pero un corazón que me pueda conocer. No intelectualmente, personalmente. ¿Y sabes cuál es el mejor momento en tu corazón para conocer al Señor? Cuando ese corazón está quebrantado, roto. Tú miras, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué es tan malo? No soy malo. Sino que cuando estamos bien, cuando las cosas van bien, cuando hay abundancia, cuando no tengo problema, cuando estoy en mi zona de confort, Dios, ir al culto, tengo otra cosa que hacer, tengo aquí, acá, me duele tal cosa, ya van a surgir 1000 cosas, ¿correcto? Pero cuando estás quebrantado, ¿qué vas a hacer? Vas a estar acá primero. No porque aquí sea algo mágico que te cambie, sino porque tú dices, Señor, tú eres lo primero en mi vida y yo te necesito. Y necesitas ese corazón. Y Dios te lo da. El plan de Dios es decir, estos están yendo cautivos porque pecaron realmente. O sea, no es algo injusto. O sea, Dios no los avasalló. Dios está aplicando justicia. Pero si ese corazón se quebranta, se convierte en un corazón, ¿qué cosa? Que ahora sí le puede conocer. Y puede conocer a Dios obrando en el dolor. Obrando y diciendo, yo te estoy mirando. No te preocupes, yo te estoy mirando. Y mira lo que termina diciendo. El plan de Dios dice, yo les seré a ellos por Dios. ¿Por qué? Porque se volverán a mí de todo su corazón, hermanos. ¿Qué significa la palabra volver? Volver significa arrepentimiento. Muchas veces en nuestra vida estamos así. Dios, le doy la espalda, mis metas, mis objetivos, y yo sigo así. Pero de pronto me doy cuenta, y muchas veces la crisis nos lleva a eso, a decir, estoy yo alejándome de Dios y tengo que volver y doy la media vuelta. Ese es el arrepentimiento. Y digo, Señor, te veo a ti. Mi meta va a ser tú. Tú miras, pastor, ¿usted quiere que renuncie a todo y me meta a la iglesia? No. Dios quiere que tú lo sigas a Él donde tú estás. ¿Correcto? Ama de casa, que seas una ama de casa cristiana que dé la gloria a Dios. Profesional, que seas un profesional que dé la gloria a Dios, ¿no? Empresario, que seas un empresario que dé la gloria a Dios, donde tú estás, pero que Él sea el primer lugar. Porque cuando Él es el primer lugar, las prioridades se ordenan. Cuando pones otra cosa en primer lugar, vives confundido, hermano, de tumbo en tumbo. Como pastor nos toca muchas veces hacer consejerías y te das cuenta de los dramas que viven los hermanos, no por falta de conocimiento, sino porque ese corazón no está quebrantado. Ellos deciden qué hacer, ellos deciden cuándo hacer, ellos deciden la forma que hacer, y Dios a un costado. De tumbo en tumbo, en confusión, en tristeza y en dolor. ¿Aprenderán un momento? Dios quiera que sí, pero necesitan ¿qué cosa?
volver a Dios de corazón, un corazón quebrantado. Si no, van a seguir en esa triste caminar. ¿Todo esto para qué, hermanos? ¿Todo esto para qué? Para entender algo, hermanos. Las circunstancias pueden ser fuertes, terribles, pero nuevamente Dios tiene el control. Si te hace pasar por algo así difícil, entiende, yo quiero alinearme a la voluntad de Dios. ¿Sabes? El pueblo de Israel, el pueblo de Judá propiamente, lo de Jerusalén, están siendo llevados a Babilonia. Tú y yo, si estuviésemos en esta circunstancia, seguramente sentiríamos odio. Estos hombres, estos de Babilonia, ¿cómo han destrozado mi ciudad? Han saqueado mi templo, han matado a mis paisanos. O sea, habría ese sentido, ¿no? Quiero venganza. Y quizás allá en Babilonia seríamos un grupo donde murmuraríamos y diríamos, mira, ¿cómo hacemos para matar a uno de Babilonia? ¿Cómo hacemos para liberarnos? Vamos a hacer una guerra, vamos a buscar la forma de salir de acá. Era algo natural, el corazón del hombre es así, ¿no? Pero mire lo que Dios quiere, y esto te va a romper cualquier esquema que tenga. Mira, Dios le está diciendo en Jeremías 29, del 4 al 7, mira lo que le dice Dios a ese pueblo que está en cautiverio, ese pueblo que ha sido avasallado, que su ciudad ha sido destruida, que ha sido saqueado, que sus paisanos han sido muertos. Dios le está diciendo esto. Versículo 4 del capítulo 29 de Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ya sabemos, le está hablando a la gente que está allá en Babilonia y que ha sido llevada cautiva. Escucha. 5. Dice, edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Escucha, porque esto te va a cambiar todo. 7 dice, y procurad la paz de la ciudad. Y pensé, ¿la paz de Jerusalén? No, ellos no están en Jerusalén. ¿Dónde están? Están en Babilonia. Y él está diciendo, procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar. Nuevamente, Dios te hace recordar, tú no estás acá por el malo de Nabucodonosor. Tú estás acá porque yo, Jehová de los ejércitos, te estoy utilizando y estoy llevando ya para ese propósito que yo tengo, para trabajar tu corazón. Y sigue, 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y escucha esto, y rogad por ella a Jehová. ¡Wow! ¿Qué le está diciendo? ¿Ora por quién? Por la ciudad donde estás. Tú dirás, pero pastor, ¿cómo que voy a orar por esta ciudad que me ha oprimido, que es mala conmigo, que ha destruido mi Jerusalén querida? Yo no tengo la respuesta, yo tengo el texto bíblico, y el texto bíblico te dice, ora por ella, ruega por ella. Y sigue diciendo, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando Dios comienza a trabajar en tu vida, muchas veces por la dureza de nuestro corazón nos hace pasar por aflicción, nos hace pasar por momentos tan difíciles, que de pronto en esos momentos difíciles yo digo, no, yo me la cobro, yo tengo que hacer algo, mira esta gente mala. Y nosotros también tenemos nuestro Nabucodonosor por ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Quién sabe? Es tu jefe, es un cliente que nunca te pagó, es un familiar que ha hecho cosas contra ti. Tenemos nuestro Nabucodonosor, al cual podemos señalar, él es el culpable, ella es la culpable. Pero Dios, ¿qué está diciendo? No, olvídate eso. Yo soy el que te ha hecho pasar por eso. Tú miras, ¿pero por qué, Dios? Porque ese corazón no había otra forma de trabajarlo. Y ahora que estás 70 años, porque Dios puso un plazo, edifica, cultiva, cásate, pide por la ciudad, ruega por la ciudad. Tú dirás, nunca voy a orar por esos. Dios lo está pidiendo, ¿por qué? Porque Dios quiere tu corazón, un corazón sano, un corazón lleno de ¿qué? No de odio hacia a tu enemigo, sino de ¿qué? De amor. Pero tú vas a decir, no puedo amar. Lo que sí puedes hacer es obedecer. Y cuando tú obedeces, Dios comienza a trabajar en tu corazón. ¿Qué te parece? Y eso es posible cuando yo entiendo y digo, sí, ahora sé por qué Dios dice que los que son llevados cautivos son ese fruto bueno. No porque ellos eran perfectos, pecaron como los demás pueblos de la ciudad. Pero ¿sabes qué? En el proceso se dejaron trabajar por Dios. Y cuando vuelve ese pueblo, Dios comienza a edificarlo y levantarlo. Y Jerusalén se levanta nuevamente. Nehemías reconstruye la ciudad, ¿no? Esdras y Zorobabel, el templo. Y no tenían dinero.
El Señor provee el dinero a través de los imperios, ¿no? Y comienza a levantarse, y comienza a edificarse. ¿Correcto? Nuevamente, hermanos, no peleemos contra Dios, aceptemos su voluntad. Y ahora sí tú puedes leer lo que dice Romanos, ¿no? Cuando tú dices Romanos 8:28, ¿no? Que todas las cosas les ayudan a bien a los que le aman, ¿no? Avanzamos. Tercera y última parte. 3. Temer a Dios por su desobediencia. Esto es importante, hermano. A veces nosotros nos acostumbramos a pensar, no, como Dios es un Dios de amor, no pasa nada, yo me equivoco. Y es más, utilizamos ese término bastante, me equivoqué. ¿Y por qué no decimos, he pecado? ¿No? Cambiamos el término. No me comprende. ¿Y por qué no dices, porque tú estás actuando mal? No, o sea, siempre la culpa la tiene otro, ¿no? Yo me equivoqué, error nada más, corrijo. Pero la palabra te va a llamar a pensar a ti y a mí, ¿qué cosa? Aprender a temer a Dios por tu desobediencia, hermano. A veces pecamos y no pasa nada. Y pensamos, mira, yo estoy haciendo mal, pero no pasa nada. Y pensamos como que la vida cristiana es así, ¿no? Yo puedo seguir pecando y no pasa nada, ¿no? Triste, hermano, triste. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos, como te dije, es el Dios de la historia que controla todo. Es el Dios que puede mover a un Nabucodonosor, a un Ciro, a cumplir sus propósitos. Ese es el Dios. Pero ese mismo Dios registra cada cosa en nuestra vida. No hay algo que tú hagas que puedas ocultar y decir, mira, aquí no pasa nada, no se enteró, ya pasó el tiempo. No, Dios registra todo, todo. Tú miras, entonces es muy malo, vengativo. No, sino que Él es justo. ¿Y qué implica la justicia? Retribuir, y ay, cuando retribuye. Mira, vamos a ir leyendo. Jeremías 24:8 dice así: y como los higos malos, ahora entramos a la otra cesta. Acuérdate que eran 2 cestas, ¿no? Ya vimos los buenos, ahora vamos a los malos. Escucha, y como los higos malos, que de malos no se pueden comer. Así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Aquí está hablando de 4 grupos de personas. Te lo voy a graficar de otra manera. Avanzamos, por favor. Mira lo primero. Los higos malos, aquí en este texto está reflejado así. Primero, Sedequías, el rey de Judá. Él es la cabeza. Segundo, los príncipes, la corte, lo que están apoyando, los funcionarios. Tercero, el resto de Jerusalén, el pueblo. Y cuarto, los que moran en Egipto. ¿Qué sucedió? Te voy a contar cada uno de estos casos rapidito. ¿Por qué les llama higos malos? ¿Quiénes eran primero los higos buenos? Los que fueron llevados cautivos y están en Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos están pasando el proceso que Dios tenía para su pueblo. ¿Te das cuenta? Dios tenía un proceso para su pueblo y iba a ser a través de esa cautividad. No es que los olvidaba, los iba a traer en su momento. Pero hubo un grupo que no estuvo en ese proceso, se mantuvo al margen, liderado por su rey, ¿no? Los príncipes, una corte que tenía, ¿no? Un pueblo que llegó. Y hay otro grupo interesante, que buscaron en Egipto un refugio y dijeron, como Egipto es una nación poderosa, entonces nos vamos a Egipto y escapamos de Nabucodonosor, escapamos de Babilonia, no nos pasa nada. Y es más, a la fuerza se llevaron al profeta, porque decían, no, si lo tengo profeta va a ser una bendición, y se lo llevaron, y se fueron a Egipto. Todos ellos se perdieron en la historia, se perdieron. El rey que fue llevado cautivo, porque también fue un rey llevado cautivo, ¿sabes qué pasó? Eso es algo interesante. Estuvo preso buen tiempo en una celda, pero luego, y es Dios que mueve estas circunstancias, hace que el mismo emperador de Babilonia diga, sáquenle su celda y él va a compartir nuestra mesa. Y toda su vida estuvo en la mesa del rey, ¿no? Compartiendo allí. No volvió ya a Jerusalén, pero se quedó allí como un hombre de renombre, ¿no? Porque Dios en sus planes aplica la justicia, pero en su disciplina Él se preocupa de tu futuro. ¿Y tu futuro cuál es? Tienes que aprender, y cuando aprendes te voy a dar bendición. ¿Qué pasó con estas personas? Todos ellos se perdieron en la historia. Los de Egipto, que pensaban que iban a estar seguros, los que se huyeron a Egipto, Babilonia, ¿qué hace? Ataca a Egipto y destruye a todos, ¿no? Se perdieron en la historia. ¿Sabes? Algo triste pasa en la vida cristiana, que tú lo ves en las iglesias. Si tú tienes varios años en la iglesia, tú te vas a dar cuenta de algo, hermano. A tu lado hay personas. A medida que tú vienes frecuentemente a la iglesia, te das cuenta de que a mi lado se sienta tal y a mi lado se sienta tal. Más o menos ya tú tienes un escenario de quienes se sientan, ¿no? Pero va a llegar un momento en que de pronto
ese asiento que siempre lo ocupa tal persona va a estar vacío, ¿correcto? Y va a pasar las semanas y ya no va a volver. Y luego con el tiempo va a ser un recuerdo. Ah, yo me acuerdo de tal persona que tales características, y nada más, se perdió. Mucha gente se acerca a Dios, ¿no? Mucha gente trata de que Dios trabaje en su vida. Pero cuando llega el momento que Dios tiene que ajustar ese corazón, tiene que moldear ese corazón, ¿qué sucede? No quieren. Se escapan del propósito de Dios, se ponen al margen, buscan su Egipto para escaparse por allá y se pierden en la historia. Ya no sabes de ellos, ¿no es cierto? Pero esos que se fueron cautivos, que sufrieron y que seguramente muchos murieron, ¿qué pasó? Regresaron y Dios siguió cumpliendo su propósito. Y ahí tú te das cuenta de algo, ¿no? Tú y yo, ¿qué tenemos que estar, hermanos? En la voluntad de Dios. Porque la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Puede ser dura en cierto momento, pero tiene el propósito que es para bien. Para bien. Y eso no va a cambiar, hermanos. Para bien. Vamos a leer el último versículo. Dice Jeremías 24, del 9 al 10. Dice: ¿qué pasó con los que se quedaron? No fueron a la cautividad, buscaron otro camino. Y les daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Trataron de evadir, se mantuvieron al margen del proceso que Dios tenía con su pueblo. ¿Sobre ellos qué fue? Espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra. ¿Correcto? Tú y yo tenemos este desafío, hermano, ¿no? El aceptar la voluntad de Dios y decir: Señor, si estás trabajando en mi vida a través de esta aflicción y yo sé que tú controlas todo, lo acepto. Trabaja en mi corazón y aquí estoy. Haz lo que tú quieres, ¿correcto? No trates de escapar, ¿no? No trates de buscar una salida, no trates de irte afuera, porque no podemos escapar de Dios. Acepta la disciplina de Dios y regocíjate en ella. ¿Por qué? Te leo el último texto para irnos. Hebreos 12:11 dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nuevamente, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿no? Dios quiere trabajar en tu vida. Dios va a disciplinarte, no solamente recordando el pasado, sino viendo tu futuro, porque necesitas cambiar. Tiene que cambiar esa vida. Él tiene buenos pensamientos para ti, pero no lo puede trabajar con esa masa como se encuentra. Él tiene que volverla a hacer. Y hoy es el momento de decirle: Señor, aquí estoy. Me sujeto a lo que tú quieras, ¿no? Asumo lo que venga porque tú tienes el control y tú tienes propósitos para bien. Deja que el Señor obre en tu vida. Deja que el Señor cambie tu vida.